Ok, entonces la idea de este video es que veamos este ejercicio que, bueno, no se alcanzó a ver. Y bueno, quizás podríamos partir por recapitular un poco la materia, porque, bueno, ¿por qué no? Entonces, la idea de este seminario era que viéramos un poco el concepto de logaritmo, exponencial y los modelos que nosotros podíamos modelar, para la redundancia, con estas funciones, ¿ok? Y sobre todo iba a ser importante, por ejemplo, en modelos quizás biológicos, de crecimiento de epidemias, de, de poblaciones, etcétera. Entonces, la idea fundamental quizá o definición del logaritmo era básicamente esta, que nos dice que siempre que nosotros tengamos una ecuación de este tipo, ¿ok? O sea, b elevado a n igual a p, nosotros podíamos calcular cuál era este exponente, ¿ok? Que satisfacía esta ecuación. ¿A partir de qué? De esta función que llamamos logaritmo. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos una ecuación de este tipo y nos preguntemos b elevado a cuánto es p, podemos saber cuánto es Sn con la función logaritmo. Y así se define, de esta forma. Donde b era la base, p era el argumento, y todo esto era el logaritmo. Ok, entonces, bueno, existen un set de propiedades que son todas estas, y en particular también es importante considerar estas convenciones, ok. De repente van a haber escrito que cuando la base es 10 simplemente se omite, ok. ¿Por qué? Porque de repente es usual escribir como resultados grandes o chicos a partir de 10 elevado a tanto, entonces 10 es un valor muy usual, entonces por eso cuando es 10 se lo omite. ¿Ok? Otra base común es cuando es base E. ¿Ok? E era este numerito que era 2,7 y tanto, que bueno, como vamos a ver, sirve mucho para modelar distintos tipos de comportamiento. Entonces también es muy usado, entonces también cuando es base E se le dice que el logaritmo es logaritmo natural y se escribe como ln. ¿Ok? Entonces, es importante tener esta consideración en mente. ¿Ok? Entonces, existían este set de propiedades, ¿ok? Donde podemos repasar quizá al menos las primeras. Esta, por ejemplo, nos dice que siempre que la base es igual al argumento, el logaritmo es igual a uno, ¿ok? Y tiene sentido porque en el fondo nos decimos b elevado a cuánto es b. Ok, x tiene que ser uno porque cualquier número elevado a uno es el mismo número. Entonces, ese es el sentido de esta propiedad. ¿Ok? Otra propiedad importante es esta de acá que nos dice que siempre que tengamos un argumento elevado a algo, ese algo que está elevado lo podemos sacar a partir de una multiplicación acá. ¿Ok? Entonces nos queda el p por el logaritmo. ¿Ok? Estas también son muy usadas, que nos dicen que cuando en el argumento tenemos una multiplicación, la podemos sacar como una suma, ¿ok? De los logaritmos separados. Y cuando es una división acá, la podemos separar como una resta. Ok. También, bueno, hay otras propiedades que si bien quizás esta no es tan usual ocuparla, igual es importante tenerla en mente. Esta, por otro lado, nos dice que si tenemos una igualdad, donde en ambos lados tenemos aplicado este logaritmo, podemos decir que los argumentos son iguales. Esto de acá. Y esta, que de repente es usual, sobre todo cuando uno quiere eh, jugar con las ecuaciones, despejar cosas. Si uno tiene un logaritmo en una base b, pero a uno le gustaría que la base fuera otra, por ejemplo, un número c, sea un número cualquiera, podemos hacer este cambio siempre y cuando hagamos esta división, ¿ok? Donde ahora el argumento A va a quedar acá y el B va a quedar como argumento en una división. ¿Ok? Entonces es importante tener quizás esa
propiedades en mente, ¿ok? ¿Y cómo se veía esa función logaritmo? Si graficamos logaritmo de x, bueno, se ve algo así. Sí, como vimos, a partir de x igual a 1, esta función es positiva, y si es menor a 1, esta función tiene valores negativos. ¿Ok? Siempre y cuando la base sea mayor que 1, tiene ese comportamiento. Si la base es menor que 1, pero mayor que 0, el comportamiento es algo así. ¿Ok? Es al revés. ¿Ok? Pero lo más usual es ocuparla de esta forma. Eh, Luego vimos la función exponencial, que básicamente nos servía para quizás modelar cualquier comportamiento que varíe mucho en el tiempo, ya sea crezca mucho o decaiga mucho. Entonces, quizás se resume un poco más en estos tres modelos que van a ser los más usuales. ¿Ok? Siempre que tengamos un número, no sé, por ejemplo, este número n positivo, multiplicado por un exponencial, que es este e elevado a algo que depende del argumento que es el eje x, que en este caso puede ser tiempo, no va a decir que va a ser una función que crece mucho, ¿ok? En cada paso, en este caso de tiempo, la función va a crecer mucho, ¿ok? Crece mucho hacia arriba. Por un lado, si le agregamos un signo menos acá, nos va a decir que decae mucho, ¿ok? Y el comportamiento es algo así. A esos modelos se le llaman de crecimiento o decrecimiento. Y también un tercer modelo, que quizá lo podríamos decir un poco más realista cuando hablamos de crecimiento de poblaciones, por ejemplo, es el modelo logístico que tiene esta forma, ¿ok? Quizás visualmente un poco más engorroso, pero lo podemos interpretar o visualizar mediante esta forma, esta gráfica que está acá, ¿ok? Donde en el eje vertical vamos a tener este P, en el eje horizontal vamos a tener el tiempo, ¿ok? ¿Y qué nos dice? Nos dice que es una función que al principio quizás crece algo lento, luego crece rápido y al final satura en un cierto valor m. ¿Ok? ¿Y por qué es útil? Porque, no sé, si uno quiere describir, por ejemplo, el crecimiento de poblaciones de bacterias, no sé, o de conejos, animales, lo que sea, vamos a tener una cierta saturación que va a ser este límite de acá, ¿ok? Que nos dice que, no sé, la población no puede crecer más de un cierto límite, ¿ok? Si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo de los conejos, ya, los conejos se reproducen muy rápido, ¿ok? Crecen muy rápido, pero va a llegar, no sé, por ejemplo, un punto en que ya no van a tener tanta comida, entonces ya no van a poder crecer más de un cierto límite. Entonces, ese es un ejemplo de dónde se podría ocupar este modelo. Ok, tiene esta forma. Y quizás los parámetros importantes son este M, que nos dice cuál es el punto de saturación, y C y K, ok, que eso quizás lo vamos a ver más en profundidad en el ejercicio, ok. Eso sería quizás un pequeño resumen. Entonces ahora, bueno, veamos el ejercicio que nos queda un poquito pendiente. Entonces, en particular, este ejercicio es precisamente para ver el modelo logístico. ¿Ok? Entonces nos dice, el desarrollo de epidemia de peste negra en una pequeña aldea se caracteriza por tener un comportamiento de modelo por la función tanto, ¿ok? Y nos dan la expresión de la función. Entonces, bueno, es una buena costumbre quizás escribir todos los datos que nos dan. Entonces, en este caso, escribimos nuestro modelo. En este caso sería este de acá, donde si se fijan es una función que depende del tiempo, ¿ok? Entonces el tiempo va a ser, si lo queremos ver visualmente, nuestro eje X y tiene una forma como esta, ¿ok? Entonces, si lo queremos hacer más explícito, ¿qué representa T? ¿Ok? Ya sé que no lo preguntan, pero es bueno quizá escribirlo.
Bueno, F representa el número de personas, representa el número de personas, ¿ya? Representa el número de personas, ¿ok? Medida en cientos de personas, ¿ok? Entonces, si, por ejemplo, le queremos dar una unidad de medida, sería en cientos de personas. Medida en cientos de personas. ¿Ok? Eso es lo que representaría F. Ahora, ¿qué representaría T? Bueno, aquí nos dice, en un tiempo T medido en semanas. ¿Ok? Entonces T representa es el tiempo medido en semanas. Ok, entonces ese es nuestro modelo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos preguntan en nuestro primer ítem? Dice, ¿con cuántas personas comenzó la epidemia? ¿Ok? ¿Y cuántas personas habrán sido contagiadas en 3 semanas? ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que eh, cuántas personas va a estar modelado por este F, ¿ok? Y cuando comienza la epidemia va a estar representada por, eh, si lo quieren ver, cuando T es igual a cero, ¿ok? Entonces, en la parte A, lo que primero nos preguntan es cuál es este F que representa cuántas personas hay infectadas en un tiempo igual a cero, ¿ok? Eso es lo que nos pregunta. Y bueno, eso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, reemplazamos en nuestro modelo, que es este de acá. Entonces, lo escribimos, pero reemplazamos el tiempo en cero, ¿ok? Entonces, bueno, ahora como eh, es un video, lo vamos a hacer paso por paso. Entonces, bueno, exponencial de este número de acá, ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, primero que nada, cualquier número por cero es cero, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Nos queda esto elevado a cero, ¿ok? Y si se acuerdan quizás de las propiedades que igual salían en la guía, vemos que cualquier número elevado a cero tiene que ser sí o sí uno, ¿ok? En particular, igual se cumplía para la función e. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que esto es igual a uno. Entonces, escribimos eso. Ok, tenemos eso. 250 dividido en 5 más 10. ¿Ok? Entonces, al final nos queda eso de ahí. ¿Ok? Y bueno, si uno em, hace esa división, le debería dar aproximadamente 16,66666. ¿Ok? Entonces, esta sería, representaría la cantidad de personas, medida en cientos de personas, que hay en un inicio. ¿Ok? Eso es lo que nos preguntan acá en la primera pregunta. ¿Ok? Entonces, igual uno puede concluir. ¿Ok? Em, entonces, si nos preguntaban con cuántas personas comenzó la epidemia, o, o quizá mejor dicho, de acuerdo al modelo, la epidemia comienza con
aproximadamente 16,666 miles de personas. ¿Ok? Eso es lo que nos preguntan en una primera instancia. ¿Ok? Y ahora nos preguntan, ¿cuántas personas habrán sido contagiadas en 3 semanas? ¿Ok? Si nos recordamos, T estaba medido en unidades de semanas, entonces nos preguntan cuál es el F evaluado en T igual a 3. ¿Ok? Entonces ahora nos preguntan cuál es F evaluado en T igual a 3. Entonces es la misma idea, solamente que ahora vamos a tener en vez de 0 acá, vamos a tener que aquí reemplazar 3. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos este modelo de aquí y reemplazamos T igual a 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 250 dividido en 5 más 10 por, ¿ok? Aquí hay un por, menos 6. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6. Ok, y aquí es donde de repente a uno le puede costar escribir esta expresión en la calculadora, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado siempre que tienen estas expresiones quizá tan engorrosas, y sobre todo cuando uno tiene divisiones, en ocupar apropiadamente los paréntesis, ¿ok? Los paréntesis nos van a ayudar a que la calculadora no malinterprete lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, bueno, si uno calcula eso, le debería dar aproximadamente 49,753, ¿ok? Más o menos eso. ¿Y cómo quizás uno lo podría poner en calculadora? Les recomendaría que lo hicieran de esta forma. Escriban 250, ¿ok? Ahora el símbolo de división, ahora entre paréntesis, y ahora vamos a escribir todo lo que está abajo, ¿ok? Entonces uno pone 5 más, ¿ok? 10 por, y aquí ponen entre paréntesis, y aquí uno tiene que escribir esto, ¿ok? Y esto de repente va a depender de la calculadora, eh, pero, no sé, al menos en la calculadora quizá más usual, eh, la forma de escribir esto es shift, ¿ok? Shift más, em, bueno, en la calculadora aparece este símbolo E, ¿ok? Arribita de una tecla, que, bueno, esa tecla sale como LN, entonces esto le va a dar la función E, y acá le ponen -6, ¿ok? Esto va a interpretar que va a ser E elevado a -6, pero por eso le digo que de repente en las calculadoras puede variar, de repente el elevado lo tienen que poner a mano, entonces te aconsejo que vean cómo es en sus calculadoras, y luego, bueno, cierran el paréntesis, que, bueno, cierra este paréntesis de acá, y luego cierran el otro paréntesis, que era este de acá, ¿ok? Y eso les debería dar la respuesta correcta. Bueno, así sería la calculadora. Ok, y bueno, igual aquí hay que concluir, ¿ok? La idea sería algo bien similar, solamente que ahora están respondiendo cuál sería la cantidad de personas a las 3 semanas, ¿ok? Entonces, de acuerdo al modelo, em, a las 3 semanas hay aproximadamente 49 miles de personas.
Ok, ok, ahí me equivoqué con esta palabra, era de cientos de personas, entonces aquí debí haber dicho cientos. Ok, ok, perdón por eso. Em, sí, porque acá decía cientos de personas. Ok, entonces eso es la parte A, ok, lo que nos pedían en la parte A. Luego en la parte B nos dice determinar la asíntota horizontal de la función f, ok, y qué representa en el contexto del problema, ok, y aquí nos dan un pequeño hint. Ok, entonces en la parte B, em, primero que nada, recordemos quizás em, que era esta función que nos dan como hint, ok, este P que nos dan es, bueno, básicamente la función logística, ok. Entonces recordemos el modelo logístico. ¿Qué nos dice el modelo logístico? Es que si tenemos una función de este tipo, ok, vamos a tener un modelo que quizás se ve de esta forma, ok, donde al principio es cero, luego crece y satura en un cierto límite, ok, donde este límite es este m, ok, y se modela con esta función, ok. Bueno, aquí quizás no me quedó tan bien dibujado, pero si lo dibujamos un poquito mejor, debería ser algo así, ok. Y en realidad este modelo tiene dos asíntotas. Una es cuando nos vamos hacia menos infinito, acá, y otra es cuando nos vamos a más infinito, ok. ¿Por qué? Porque em, una asíntota es cuando el valor se acerca a cero, ok. Se acerca a cero ¿cuándo? Cuando el t es menos infinito, ok. Quizás eso no tiene tanto sentido físico o biológico, pero matemáticamente, em, cuando el t es muy negativo, o sea, muy hacia allá, ok, este valor tiende a cero, ok. Y otro límite es cuando el t es muy grande, o sea, casi infinito o infinito, esta función tiende a tomar el valor m, ok. Se acerca demasiado y cada vez que avanza el tiempo se acerca más a este valor m, pero no es como que uno diga en el tiempo particular 5000 toma el valor m, no, sino que decimos que cada vez se aproxima más y en un tiempo infinito decimos que se acerca a m, ¿ok? Entonces este quizás como el recuerdo del modelo logístico, ¿ok? Básicamente la importancia de este modelo es que satura, ¿ok? Y satura en un valor límite que es ese m. Ok, ese es como el recuerdo que necesitamos para esta pregunta. Entonces nos preguntan, determine la asíntota horizontal de nuestra función f, ¿ok? Nuestra función f era esta de acá, ¿ok? Ya. Entonces vemos que se parece en algo a un modelo logístico, ¿cierto? Pero si nos fijamos en este modelo logístico, tenemos tres parámetros: el M, el C y este K, ¿ok? Que pueden ser números cualquiera. Y en nuestro modelo, si nos fijamos, claro, tenemos un número arriba, otro número que está multiplicando a la exponencial y este número que está multiplicando al t, que son igual que acá.
Pero si nos fijamos, tenemos un 5 acá, ¿ok? Ese 5 nos molesta. ¿Ok? Em, ¿Por qué? Porque si está ese número 5 ahí, significa que no podemos hacer una directa relación entre m y, por ejemplo, 50, ¿ok? Tenemos que hacer que aparezca un uno ahí para decir que es explícitamente como este modelo de acá. Ok, entonces, ¿cómo transformamos esto en algo que se parezca a esto? Bueno, y aquí em, depende de cómo ustedes lo hagan, quizá a alguno se le hace más cómodo ir por otro camino y está totalmente bien. Lo importante es que ustedes sean consistentes, ¿ok? Entonces, bueno, una forma de hacerlo es dividir por 5 en ambos lados, ¿ok? Si dividimos por 5 tanto arriba como abajo, lo que uno quizás puede expresar como dividir por 5 arriba y dividir por 5 abajo, ¿qué nos queda? Bueno, 250 dividido en 5 es 50, ¿ok? Entonces arriba nos queda 50 y si dividimos esto por 5, bueno, 5 dividido en 5 es 1 y bueno, 10 dividido en 5 es 2, ¿ok? Entonces aquí nos queda este modelo de ahí. ¿Ok? Y si vemos, ahora sí es más familiar a lo que tenemos en nuestro modelo logístico. ¿Ok? Entonces aquí, ahora sí podemos directamente relacionar y decir que este M es igual a este 50, ¿ok? Este C es igual a este 2 y este K va a ser igual a 2 también. ¿Ok? Entonces, bueno, escribamos eso. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que M es igual a 50, C es igual a 2 y K es igual a 2 también. Ok, entonces en nuestro modelo íbamos a tener que la asíntota que estaba expresada en este modelo iba a ser este M, ok. Entonces en este caso nuestra asíntota va a ser cuando nuestra función se acerca a 50, ok. Entonces si lo escribimos, ok, em, la asíntota horizontal en este caso es m igual a 50. ¿Ok? Y bueno, ¿qué representaría? Representaría el, el máximo de población que describe este modelo. ¿Ok? Y bueno, matemáticamente sabemos que esta función se acerca a 50 en un límite quizás de tiempo muy grande. ¿Ok? Entonces, podemos agregar como comentario adicional que cuando t, o sea, el tiempo es muy grande, em, la función se acerca a m igual a 50. ¿Ok? Entonces tenemos eso ahí, que es lo que nos preguntan en la parte B. ¿Ok? Determinen la cintura horizontal y que representan el contexto del problema. ¿Ok? Ahora, quizás como les dije, también habíamos dicho que tenía esta asíntota, quizás esta de acá, pero si nos fijamos en nuestro modelo, estamos representando número de personas y un número de personas negativa en realidad no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, en realidad, en nuestro modelo solamente nos quedamos con esta parte de acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además, bueno, quizás repitiendo un poco, el tiempo no puede ser negativo.
es eso. Ok, entonces ahora veamos la parte C. Em, ¿En qué instante se obtiene la mitad de la capacidad límite? Ok, entonces en este caso nos estamos preguntando en qué tiempo, ok, que está representado quizás por esta palabra, en qué instante, en qué tiempo se obtiene la mitad de la capacidad límite, ok. ¿Cuál era la capacidad límite? Bueno, la habíamos quizás comentado acá, que era este M, ok. La capacidad límite era el M. Entonces, si nos piden la mitad de la capacidad límite, bueno, la mitad de la capacidad límite sería el M partido en 2. ¿Ok? Entonces nos están preguntando en la parte C, ¿en qué tiempo obtenemos que F es igual a M partido en 2? ¿Ok? Entonces, en la parte C nos preguntan en qué instante T se cumple que F de, aquí se lo escribimos en rojo, va a ser igual a la mitad de la capacidad límite. ¿Ok? La capacidad límite era M y la mitad sería por... Ok, entonces ahora nuestra misión es obtener cuánto es este T. ¿Ok? Em, entonces, bueno, tenemos una ecuación que queremos resolver. ¿Cuánto era este F? ¿Ok? Nuestro F era esta función de acá. ¿Ok? Donde tenemos esto de aquí. M partió en 2. ¿Y M cuánto era? Bueno, M de la parte anterior sabíamos que era 50. Entonces aquí ponemos 50. Ok. Y ya para hacerlo quizás más claro, ST, que es lo que queremos despejar. Ya, ok. Quizás aquí lo mismo. Ustedes se pueden ir por distintos caminos, pero la idea es que sean consistentes consigo mismos. ¿Ok? Ahora yo les voy a mostrar una forma de cómo despejarlo, pero si ustedes tienen otra y llegan a lo mismo, debería también estar bueno. Ok, entonces, bueno, uno quizás lo que podría hacer en primer instante sería expresar esto de una forma más amigable, ¿ok? Que en realidad ya habíamos visto antes, pero esto era igual a esto, ¿ok? Y claramente esta forma de acá es mucho más amigable que la de acá, ¿ok? Y lo que hicimos para transformar en esto era dividir por 5 tanto arriba como abajo, ¿ok? Entonces quizás nos conviene en principio trabajar con esta ecuación de acá, ¿ok? Que en la parte B ya habíamos dicho que era igual. Entonces aquí tenemos este t igual a 50 dividido en 2, ¿ok? Ahora, ¿qué haría uno para despejar t? En principio, eh, al menos lo que yo haría, bueno, veo que aquí hay un 50 y acá hay un otro 50, entonces, bueno, lo eliminamos. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, dividiendo por 1 partido en 50. Si dividimos por eso, nos queda esto de acá, ¿ok? Dividimos por 50 en ambos lados. Ok, entonces, para despejar quizás t de esta expresión, lo que vamos a hacer es multiplicar por esta expresión de acá, ¿ok? Multiplicamos por uno más. ¿Y qué nos queda? Bueno, acá nos queda uno, ¿ok? Porque pasamos este multiplicando hacia el otro lado. Entonces nos queda esto de acá, que bueno, acá igual nos queda un 2. Y este 2
bueno, también nos estorba este 2, entonces pasamos multiplicando por 2, entonces ahora el 2 va a quedar al otro lado y nos queda esta expresión de acá, ¿ok? Donde acá tenemos ese 2. Ahora, recordemos, en todo instante, lo que queremos despejar es ese t. Si vemos que no estorba, bueno, nos estorba este 1 que está sumando, entonces, ¿qué hacemos? Restamos por 1. Restamos 1, entonces acá nos queda 2 menos 1, y acá esto, ¿ok? Aquí restamos por 1, entonces el 1 se mata con ese, y nos queda simplemente esto, ¿ok? Nos queda 1 igual a esto de acá, ¿sí? Y bueno, ahora si nos vemos tan multiplicado por este 2, entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por 2. Entonces al final nos queda esto de acá, ¿ok? Y ahora, si nos vemos, tenemos a un lado en la ecuación algo que simplemente es una exponencial elevado a algo, ¿ok? Una e elevado a algo. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos la definición de logaritmo, ¿ok? ¿Qué nos decía la expresión del logaritmo? ¿Ok? O si de otra forma lo quieren ver, aplicamos logaritmo a ambos lados. Nos dice que el logaritmo, ¿ok? En base e, que lo podemos escribir como ln, de un medio va a ser igual a menos 2t, ¿ok? Nos da eso de ahí. Y si despejamos t, ¿qué nos queda? Bueno, esto que está multiplicando al t, lo pasamos dividiendo con el menos incluido y tenemos esto de acá, ¿ok? Ahora, ustedes podrían simplemente escribir esto en la calculadora, ¿ok? Y les debería dar el resultado correcto. O quizás jugar un poco para que quede algo un poquito más bonito, ¿ok? Em, bueno, yo lo voy a hacer de las dos formas. Otra forma quizás de escribir esto de una forma un poco más bonita es darse cuenta que esto es igual a, voy a escribir acá, un medio es igual a 2 elevado a menos uno, ¿ok? Entonces nosotros podemos escribir que esto es igual a esto, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos que si tenemos algo en el argumento elevado a algo, este algo lo podemos sacar afuera, ¿ok? ¿Y cómo? Multiplicando. Entonces, esto nos queda menos uno, ¿ok? Por logaritmo natural de 2 dividido en menos 2. Esto es igual a t. Ahora, este signo menos con este signo menos se pueden cancelar y al final nos queda logaritmo natural de 2 dividido en 2, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que todas estas expresiones son equivalentes, entonces cualquiera de estas formas que nosotros las pongamos en la calculadora debería dar exactamente lo mismo, ¿ok? Em, Quizá lo complicado de poner esta es que de repente uno con el entre paréntesis se puede confundir, pero debería dar lo mismo, ¿ok? Si uno pone logaritmo natural de 2, ¿ok? Dividido en 2, le debería dar más o menos, ¿ok? Debería ser aproximadamente 0,3465, ya, 7 si quieres, ¿ok? Em, ¿Ok? Y bueno, si quieren reemplazarlo acá, ¿cómo lo harían en la calculadora? Bueno, sería logaritmo natural, ¿ok? Ahora les recomiendo poner entre paréntesis 1 dividido en 2, cierre paréntesis, ¿ok? Y a eso dividirlo por, entre paréntesis, menos 2, cierra paréntesis, y les queda exactamente lo mismo, ¿ok? Em,
Entonces esta sería la respuesta, ¿ok? Y nuevamente, uno tiene que concluir en todas las preguntas recomendables, ¿en qué instante se obtiene la mitad de la capacidad límite? Bueno, eh, aproximadamente a las 0,34 semanas, ¿ok? Porque esto está medido en semanas, eh, se llega a la mitad de la capacidad límite, ¿ok? Que esta capacidad límite que era m por tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, no está de más recalcar que siempre concluyen y al menos expliciten, lo importante es que expliciten al menos estas palabras, que si tienen un resultado aproximado, escriban, aproximadamente tenemos esto. Lo otro, expliciten el valor que están hablando y la unidad de medida, ¿ok? En este caso, el tiempo en que está medido en semanas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de tiempo, en este modelo hablamos de semanas. ¿Ok? ¿Y cómo lo graficaríamos? Bueno, también recordando nuestro modelo logístico tenía esta forma, ¿ok? Si recordamos esto de nuevo, y en la última pregunta, en la parte D, nos pregunten, ¿grafique la curva? Bueno, tendríamos que graficar algo bien similar a esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo uno lo graficaría? Haría esto, tendría acá tiempo, acá esta función que en nuestro modelo está denotada como f, ¿ok? Recomendable poner la unidad de medida o en qué está medido este modelo. En este caso te está medido en semanas, entonces escribimos aquí semanas. Acá el F en qué está medido en cientos de personas, ¿ok? Y bueno, la forma que tiene esta función es esta curva de acá, que si se fijan es algo así. Pero si se recuerdan, en algún momento yo les dije que esto teníamos que darle algún sentido físico o biológico, ¿ok? En este caso un modelo biológico, entonces sabemos que en este modelo no podemos hablar de tiempos negativos, ¿ok? Entonces no tiene sentido graficar qué pasa antes de acá. Entonces solamente nos interesa del tiempo cero hacia adelante, ¿ok? Entonces esto que pasa acá no nos interesa, entonces solamente graficamos, ¿ok? Y bueno, quizá mi dibujo no es tan bueno, pero debería ser algo más o menos así, ¿ok? Donde tenemos un punto de saturación que va a ser este, bueno, M que salió en este modelo que lo vieron en clase, y que en nuestro caso, el M habíamos dicho que era 50, ¿ok? Bueno, acá habíamos dicho que M era 50, ¿ok? Entonces aquí ponemos 50. Ok, y bueno, quizá ahí les pueden pedir que grafique algunos puntos interesantes, no sé, depende de la pregunta. Pero otro punto interesante que igual es bueno notar es cuándo empieza, ¿ok? ¿Cuándo empezaba? Bueno, en nuestro modelo nos habían preguntado por eso en la primera parte, ¿ok? Cuando el tiempo era cero, tenía un valor de 16,666. Entonces, acá, cuando el tiempo es igual a cero, y, esto toma un valor de eso, aproximadamente, ¿ok? Entonces, así se vería nuestro modelo, ¿ok? Esta sería la pregunta dos que nos faltó de este seminario.
Y eso sería. Si tienen cualquier duda me pueden decir por el curso, no hay problema.